Voy a contarte algo sobre la lujuria que cambiará la forma en la que te ves a ti mismo, la manera en la que miras a las mujeres y la forma en que entiendes tus relaciones. No es una historia moralista ni un sermón religioso. Es una confesión. Durante años viví convencido de que entendía el deseo, de que el placer era sinónimo de libertad y de que cuanto más explorara, más hombre sería. Pero no era libertad, era una prisión invisible, y lo peor es que creía disfrutarla. Todo empezó sin darme cuenta. A los 13 años, como la mayoría de los hombres, mi cerebro fue programado sin mi consentimiento. Una avalancha de imágenes, de estímulos, de ideas distorsionadas me enseñó que la sexualidad era consumo, no conexión, que el valor de una mujer estaba en su cuerpo y el mío en mi capacidad de poseerlo. Aquella programación creó un circuito químico dentro de mí que me acompañó durante toda la adolescencia y buena parte de mi vida adulta. No sabía que cada vez que obedecía a esa voz interna, reforzaba la cadena que me mantenía esclavo. La lujuria no es deseo. El deseo es humano, natural, incluso sagrado. La lujuria, en cambio, es deseo sin alma. Es el impulso descontrolado que busca poseer, no compartir. Alimenta el cuerpo, pero vacía el espíritu. Al principio parece inofensiva, un juego, una distracción, pero pronto empieza a ocuparlo todo. Se infiltra en tus pensamientos, en tus hábitos, en tu mirada. Empiezas a ver el mundo a través de ese filtro, como si todas las personas fueran oportunidades de placer. Durante años creí tener el control. Podía conquistar, seducir, atraer. Y cada conquista era como un trofeo que calmaba mi ansiedad por un instante, solo para volver más fuerte al día siguiente. Era una adicción invisible, una que la sociedad aplaude, porque nadie te dice que vivir para el placer te convierte en esclavo de él. Nadie te advierte que cuanto más lo persigues, más vacío te sientes. Lo más extraño es que todo parecía normal. Salía con mujeres, tenía relaciones, reía, fingía felicidad, pero cada vez que una de ellas se iba, algo en mí se quedaba más roto. No entendía por qué. Me decía que era el amor el que dolía, pero con el tiempo comprendí que el dolor no venía del amor, sino de su ausencia. No amaba, solo consumía. La lujuria te da la ilusión de poder. Te hace creer que dominas, cuando en realidad estás siendo dominado. Te promete placer, pero te roba la paz. Te hace sentir invencible, pero te vacía poco a poco, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces al hombre que ves. Estás cansado, frustrado, incapaz de concentrarte. No hay propósito, no hay energía, solo un ciclo interminable de búsqueda y culpa. Lo peor de todo es que nadie lo nota. Desde fuera pareces normal, incluso exitoso. Pero dentro llevas una guerra que no puedes ganar, porque luchas contra ti mismo. Eres el carcelero y el prisionero al mismo tiempo, y cuanto más intentas escapar buscando placer, más te hundes. Llegó un momento en que lo entendí. No era libre. Era un hombre programado para confundir el amor con la adicción, la conexión con la necesidad, la intimidad con el consumo. Y esa realización dolió más que cualquier ruptura. Fue como despertar después de años de sueño, con la mente llena de ruido y el alma vacía. La lujuria no destruye de golpe. Lo hace lentamente, con paciencia. Se disfraza de libertad hasta que un día te das cuenta de que has perdido la capacidad de desear algo real. No buscas una persona, buscas una sensación. No amas, consumes, no eliges, reaccionas. Y entonces entiendes la verdad más dura de todas. Que mientras vivas dominado por la lujuria, nunca serás libre. La mayoría de los hombres no entiende cómo funciona realmente la lujuria, y por eso nunca escapan de ella. Creen que es una simple cuestión de deseo físico, una necesidad natural que hay que satisfacer, pero lo que ocurre en el cerebro masculino es mucho más profundo. La lujuria no es solo una emoción o un impulso,
Es un programa que se ejecuta dentro de ti sin que te des cuenta. Un programa que empieza a instalarse desde la adolescencia y que, una vez activado, condiciona casi todo lo que haces. A los 13 o 14 años, tu mente empieza a asociar la dopamina, esa sustancia química que regula el placer y la motivación, con la estimulación visual y la gratificación instantánea. Cada imagen, cada fantasía, cada conquista refuerza ese circuito. Y cuanto más lo repites, más lo necesita tu cerebro. Dejas de buscar conexión y comienzas a buscar sensaciones. Tu cuerpo sigue el impulso, pero tu mente se desconecta. Ya no estás eligiendo, estás reaccionando. Este proceso es tan silencioso que la mayoría no lo nota. Empiezas mirando por curiosidad, luego por hábito, después por ansiedad. Y sin darte cuenta, tu cerebro ya no es capaz de distinguir entre placer y dependencia. Cada estímulo crea una huella, una necesidad de más. La dopamina sube rápido, pero cae en picado. Esa caída es el vacío que sientes después, ese cansancio inexplicable, esa tristeza que no puedes nombrar. Es el precio de la adicción. Durante años viví así, convencido de que estaba disfrutando de la vida, cuando en realidad estaba alimentando mi propia prisión. Salía con mujeres, tenía experiencias, pero todo se sentía igual, intenso al principio, vacío después. Era como perseguir un espejismo que desaparecía en cuanto lo alcanzaba. No amaba a ninguna, porque no veía a ninguna. Lo que veía eran proyecciones de mi deseo, imágenes distorsionadas creadas por una mente adicta. Recuerdo una mujer en particular. Era hermosa, inteligente, amable. Tenía todo lo que se supone que debería buscar en una pareja, pero no podía amarla. Cada vez que la miraba, algo dentro de mí la reducía a un objeto de deseo. No podía verla como un ser humano completo. Era como si la lujuria me hubiera robado la capacidad de mirar con el corazón. Me di cuenta de que ya no sentía atracción por las personas, sino por la sensación que me provocaban. No me enamoraba de mujeres, me enamoraba del placer. Y así, poco a poco, la lujuria distorsiona tu percepción del mundo. No ves amor, ves oportunidades. No ves personas, ves dopamina con piernas. Todo lo que haces empieza a girar en torno a esa búsqueda. El trabajo, el gimnasio, la ropa, la forma de hablar. Cada acción inconscientemente orientada a conseguir más atención, más validación, más deseo. Te conviertes en un actor interpretando un papel que no has elegido, y cuanto mejor actúas, más vacío te sientes. La lujuria convierte al hombre en un adicto funcional. Puede seguir con su vida, pero en su mente siempre hay una voz que lo empuja a buscar más. Esa voz se alimenta de la comparación, de la insatisfacción, de la fantasía. Nunca se calla, nunca se sacia, y cuanto más la obedeces, más pierde sentido el mundo real. Las relaciones se vuelven transacciones, el amor se convierte en entretenimiento, y el respeto desaparece. Esa es la trampa. Crees que estás explorando tu libertad, pero en realidad estás siendo manipulado por un mecanismo químico que solo busca sobrevivir. Un mecanismo que no entiende de amor ni de propósito, solo de placer inmediato. Y lo peor es que mientras más lo alimentas, más pequeño te haces por dentro. La lujuria te quita la mirada limpia, la calma, la fuerza, la claridad. Te convierte en esclavo de lo que crees que deseas, cuando en realidad estás huyendo del vacío que te devora. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que no puede seguir viviendo así, que ninguna mujer, ninguna experiencia, ninguna noche más va a llenar ese vacío. Y entonces empieza la verdadera batalla, la decisión de abstenerse. Pero no hablo solo de abstenerse físicamente, de no tener relaciones o dejar de mirar lo que sabes que te destruye. Hablo de algo mucho más profundo. Abstenerse mentalmente. Romper el ciclo en el que tu mente asocia el placer con la huida de ti mismo.
La primera semana es un infierno. Todo tu cuerpo protesta. Tu mente te grita que estás perdiendo algo esencial, que estás renunciando a tu virilidad. La dopamina cae, la ansiedad sube, el sueño se altera. Es como si tu cerebro, acostumbrado a la estimulación constante, comenzara a desintoxicarse. Pero si aguantas lo suficiente, algo empieza a cambiar. Por primera vez en años, sientes silencio, no vacío, sino silencio real. Es el primer síntoma de claridad. Al principio es desconcertante. Miras a una mujer y ya no sientes esa urgencia compulsiva. Es como si una neblina se disipara frente a tus ojos. Empiezas a verla de verdad. Su gesto, su energía, su forma de hablar. Descubres algo que habías olvidado. La conexión humana. No es que desaparezca el deseo, sino que deja de dominarte. Recuperas el control sobre tu mirada. Y con ello, algo dentro de ti empieza a sanar. La abstinencia no mata el deseo, lo purifica. Quita el ruido, las distracciones, las falsas urgencias. Te devuelve la capacidad de elegir, porque antes no elegías, solo obedecías a un impulso. Ahora puedes decidir si algo te atrae de verdad o si solo responde a una necesidad vacía. Esa diferencia cambia toda tu vida. Con el tiempo, también notas que las mujeres que se acercan a ti son diferentes. Antes, atraías a quienes buscaban validación, atención o juego. Ahora empiezas a conectar con mujeres más auténticas, más presentes, más profundas. Y no es magia ni casualidad, es energía. La energía que emites cambia cuando dejas de vivir en la carencia. La lujuria vibra en miedo y necesidad. La calma vibra en poder. Cuando un hombre practica la abstinencia de verdad, su energía se reorganiza. Su mirada se vuelve firme, su voz más profunda, su presencia más sólida. Ya no busca, atrae. Porque la atracción verdadera no nace de la desesperación, sino del dominio. No del control sobre otros, sino del control sobre uno mismo. He visto hombres transformarse completamente en cuestión de meses. Pasan de ser inestables, dispersos, reactivos, a convertirse en alguien centrado, lúcido, magnético. No porque se vuelvan fríos, sino porque recuperan su energía vital. La misma energía que antes desperdiciaban persiguiendo placer, ahora se convierte en creatividad, en propósito, en dirección. Y hay algo más. Cuando experimentas la abstinencia mental y emocional, descubres lo mucho que habías perdido. Te das cuenta de que la lujuria no solo te robaba el control, sino también la atención, la memoria, la concentración. Tu mente vuelve a funcionar como antes. Tu cuerpo se siente más fuerte, tu mirada más viva. Es como si despertaras de un largo sueño. La abstinencia no es represión. Reprimir es negar lo que eres. Abstenerse es dominarlo. No se trata de decir no quiero, sino de decir yo decido. Es recuperar el poder sobre tu propio deseo, porque el deseo, cuando está en tus manos, te impulsa hacia arriba, pero cuando te domina te arrastra hacia abajo. Ese es el inicio de la claridad mental, cuando dejas de vivir como un esclavo y empiezas a vivir como un hombre libre. Y una vez que pruebas esa libertad, ya no hay marcha atrás. La lujuria tiene un precio. No lo cobra de golpe, sino lentamente, hasta que un día te das cuenta de que has pagado con tu energía, tu propósito y tu paz. Y aunque cada hombre cree que puede controlarla, la verdad es que la lujuria siempre termina cobrándose su deuda. A lo largo de mi vida he visto cómo ese impulso incontrolado lleva a los hombres por 4 caminos distintos. 4 destinos que parecen diferentes, pero en el fondo son el mismo. La pérdida de sí mismo. El primero es el infiel. Es el hombre que, aunque tenga una relación estable, no puede evitar mirar hacia otro lado. Vive dividido entre el cariño y la compulsión. Ama, pero no puede permanecer fiel porque su mente ha sido entrenada para perseguir la novedad.
No engaña porque quiera destruir su relación, sino porque ya no puede disfrutar de lo que tiene. Su cerebro necesita estímulo constante, y cuando la rutina llega, la dopamina desaparece. Entonces, busca una nueva fuente, pero cada vez que la encuentra, dura menos. Y así, se pasa la vida saltando de una persona a otra, incapaz de conectar, siempre hambriento, siempre vacío. El segundo destino es el aburrido. Es el hombre que, cansado de la culpa y el caos, decide quedarse en una relación sin pasión. No porque ame, sino porque teme quedarse solo. Su deseo sigue vivo, pero reprimido. Mira sin mirar, desea sin atreverse. Vive con una frustración silenciosa que se va acumulando como un veneno. Poco a poco se convierte en una sombra de sí mismo. No engaña físicamente, pero sí mentalmente. Sueña con lo que no tiene y se resigna a no sentir nunca más. Ese hombre no traiciona a nadie, excepto a sí mismo. El tercer destino es el dependiente. Es el hombre que necesita el deseo femenino para sentirse vivo. Su autoestima depende de ser deseado. Sin la atención de una mujer siente que no existe. Es adicto a la validación, a los mensajes, a las miradas. No busca placer, busca confirmación. Y lo más triste es que, aunque conquiste a muchas, ninguna será suficiente. Siempre necesitará una más. Vive como un mendigo emocional que se alimenta de migajas de aprobación. Y aunque parezca seguro y seductor, por dentro está roto. El cuarto destino es el artista adicto. Este es el más peligroso, porque confunde la intensidad con el amor. Busca experiencias intensas, mujeres complejas, relaciones imposibles. Necesita drama, conflicto, pasión desbordada. No le interesa la calma ni la estabilidad. Vive enamorado del caos, convencido de que sin sufrimiento no hay amor verdadero. Pero la intensidad no es amor, es abstinencia disfrazada. Cuanto más sufre, más vivo se siente, y cuanto más se siente vivo, más se destruye. Termina agotado, vacío, emocionalmente mutilado. Estos 4 caminos parecen distintos, pero todos conducen al mismo lugar: la pérdida del control. En todos ellos, el hombre se convierte en esclavo de su propio deseo. La lujuria no busca amar, busca consumir, no busca compartir, busca poseer. Es una llama que promete calor pero deja cenizas. Te hace creer que estás eligiendo, cuando en realidad estás obedeciendo. La lujuria no solo destruye relaciones, destruye el alma. Mata la curiosidad verdadera, la ternura, el respeto. Convierte el amor en una transacción, el cuerpo en un objeto y el placer en una rutina vacía. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y mientras intentas calmar esa sed, te deshidratas por dentro. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no hay salida intermedia. No puedes controlar la lujuria. No puedes jugar con ella sin que te consuma. Solo hay 2 caminos: o la dominas o te domina. Y cada día que la alimentas, cedes un poco más de tu libertad. La mayoría de los hombres cree que la lujuria solo afecta a su moral o a sus relaciones, pero su impacto es mucho más profundo. A nivel biológico, altera tu mente, tu cuerpo y hasta tu capacidad de pensar con claridad. No se trata de una idea simbólica, es una realidad química. La lujuria no solo cambia tus hábitos, cambia literalmente tu cerebro. Cada vez que caes en ella, tu cuerpo libera una avalancha de dopamina, esa sustancia que te da una sensación momentánea de euforia y placer. Pero después, esa dopamina cae bruscamente, y tu cerebro, que ha aprendido a depender de ese estímulo, te exige más. Es un ciclo sin fin. Cuanto más lo alimentas, más débil te haces. Pierdes sensibilidad, enfoque, disciplina. Empiezas a necesitar estímulos más fuertes para sentir lo mismo. Es como si tu mente se volviera insensible a la realidad.
Lo cotidiano deja de emocionarte, lo simple te aburre, lo profundo te incomoda. Y lo más peligroso es que ese proceso no solo ocurre en el cerebro, afecta a todo tu sistema. La testosterona, la hormona que regula tu energía, tu fuerza y tu motivación, empieza a disminuir. No porque el cuerpo deje de producirla, sino porque la desperdicias constantemente. Cada exceso, cada descarga sin propósito, roba parte de tu vitalidad. Con el tiempo te sientes más cansado, menos enfocado, menos tú. Te levantas sin energía, trabajas sin ganas, miras la vida con apatía. No es casualidad, es química. A nivel mental, el daño es aún más sutil. Cuando la mente se acostumbra a la gratificación instantánea, pierde la capacidad de esfuerzo. Todo lo que no ofrece placer inmediato se percibe como aburrido. Por eso, tantos hombres abandonan sus proyectos, sus metas, sus sueños, porque el cerebro adicto al placer no soporta la espera. La lujuria destruye la paciencia, y sin paciencia no hay construcción posible. También afecta a tus relaciones humanas. Cuando estás dominado por la lujuria, ya no ves personas, ves estímulos. La empatía se reduce, el respeto desaparece. Tratas a los demás como medios para un fin. Y esa forma de mirar, con el tiempo, se vuelve tu forma de existir. Terminas desconectado de todo, de tus emociones, de tu propósito, de la vida misma. Hay un momento en el que el cuerpo te pasa la factura. Insomnio, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración. Son los síntomas de una mente saturada de dopamina. Algunos los llaman estrés, otros depresión, pero en realidad son señales de un sistema sobreestimulado. Has agotado tu reserva de placer. Has vaciado tu mente de sentido. Y lo más irónico es que este proceso no solo te destruye a ti, sino que puede dejar huella en lo que transmites. Estudios científicos muestran que las adicciones, especialmente las que alteran los niveles de dopamina, pueden modificar la expresión genética. Es decir, lo que haces con tu cuerpo no solo afecta a tu presente, sino a tu descendencia. No solo destruyes tu amor, destruyes tu legado. El hombre, dominado por la lujuria, no envejece por el paso del tiempo, envejece por la pérdida de energía. Su rostro pierde vitalidad, su postura se encorva, su mirada se apaga. Porque la energía sexual, cuando se desperdicia, deja de alimentar la mente y el espíritu. Es como si vivieras en modo supervivencia, buscando placer sin poder disfrutarlo. Esa es la verdad que nadie quiere aceptar. La lujuria no te hace más hombre, te debilita, te roba lo más valioso que tienes, tu energía vital, y cuando pierdes esa energía, pierdes tu fuego, tu dirección, tu propósito. No hay éxito ni conquista que compense eso. La lujuria te promete vida, pero te conduce lentamente a la muerte interior. Nadie te advierte lo difícil que es empezar. Cuando decides practicar la abstinencia, no se trata solo de dejar un hábito, sino de romper un sistema entero dentro de ti. La primera fase es una batalla brutal entre tu mente, tu cuerpo y tu voluntad. La dopamina, acostumbrada a los picos constantes, comienza a derrumbarse. Te sientes inquieto, frustrado, irritable. Es como si tu cuerpo gritara pidiendo su dosis. Pero si resistes, si atraviesas ese desierto, empieza el verdadero cambio. Durante las primeras semanas te sientes extraño. Tu mente busca distracciones, tu cuerpo se revela. Hay días en los que piensas que no tiene sentido, que no podrás seguir. Pero justo ahí, en el punto más difícil, algo ocurre. La energía que antes se escapaba de ti comienza a regresar. Te levantas con más fuerza, piensas con más claridad. Tu mirada se vuelve más firme. No es magia, es biología. Has dejado de perder lo que antes derrochabas sin conciencia. Con el tiempo, notas que tu enfoque mejora. Proyectos que antes abandonabas, ahora los terminas. Tareas que parecían imposibles se vuelven manejables.
Tu cerebro, libre de estímulos artificiales, empieza a producir dopamina de forma natural. Recuperas la motivación, la capacidad de concentración, el gusto por las cosas simples. Es como si estuvieras reaprendiendo a vivir. Pero el cambio más profundo no está en la energía ni en la concentración, sino en la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, puedes mirar a una mujer sin deseo posesivo. No la ves como un objeto ni como un premio, la ves como un ser humano completo. Descubres que la verdadera atracción no nace del deseo, sino del respeto, que el magnetismo no proviene del hambre, sino de la calma. Esa es la mirada del hombre que ha recuperado su poder. Un amigo me dijo una vez, el 90% de mi vida giraba en torno a conseguir la atención de las mujeres. Lo comprendí perfectamente. Todos hemos vivido así en algún momento. Pero cuando aprendes a vivir sin esa necesidad, te das cuenta de cuánto habías perdido. Recuperas el tiempo, la paz, el foco. Y lo más importante, recuperas la libertad de elegir. La abstinencia no significa reprimir tu naturaleza, sino aprender a dominarla. No es una negación del deseo, sino una redirección de la energía. Esa energía, cuando se canaliza, puede transformar tu cuerpo, tu mente y tu entorno. Algunos la convierten en arte, otros en proyectos, otros en sabiduría. Lo importante es entender que la energía sexual no es algo que deba eliminarse, sino administrarse. La abstinencia te enseña algo que el placer nunca podrá darte: dominio. Cuando eres capaz de controlar el impulso más fuerte que tienes, todo lo demás se vuelve más fácil. El dinero, la disciplina, la paciencia, la creatividad, todo florece porque ya no vives bajo el yugo de la necesidad. Has recuperado tu centro, y poco a poco, la claridad se convierte en propósito. Dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en intención. Ya no te levantas buscando estímulos externos, sino con una dirección interna. Ya no necesitas llenar vacíos, porque ya no los hay. Te das cuenta de que la lujuria no era una necesidad natural, sino un parásito que te robaba tu fuerza. Y cuando lo expulsas, vuelves a ser dueño de tu destino. No hay nada más poderoso que un hombre que domina su energía, no porque se abstenga, sino porque elige cuándo y cómo usarla. La abstinencia, entendida así, no es castidad, es libertad. Es el arte de no reaccionar ante cada impulso. Es la capacidad de decir, yo decido. Y en esa decisión está la transformación más profunda, la de un hombre que ya no busca placer, sino sentido. Cuando superas el dominio de la lujuria y experimentas la abstinencia de verdad, descubres una sensación que hacía años no conocías: la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no ser esclavo de tus impulsos. Por primera vez en mucho tiempo, no te mueve el deseo, te mueve la intención. Ya no vives buscando llenar un vacío, sino creando desde tu plenitud. Y ese cambio lo transforma todo. Empiezas a notar cómo tu mente se vuelve más clara, cómo tus decisiones son más firmes, ya no te dispersas. La energía que antes se perdía en pensamientos compulsivos, en distracciones, en búsquedas sin sentido, se concentra en una sola dirección: construir. Descubres que tu deseo no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en energía creativa, en ambición sana, en enfoque. Lo que antes era una fuga, ahora es un motor. Te das cuenta de que la energía sexual y la energía vital son la misma cosa. El mismo impulso que te llevaba a buscar placer ahora te empuja a crear, a mejorar, a servir. Lo entiendes finalmente. El deseo no era tu enemigo, era tu maestro. Te enseñó el poder que tenías dentro, pero también te mostró lo fácil que era desperdiciarlo. Ahora, esa energía ya no te domina. La utilizas. Cuando un hombre llega a ese punto, se vuelve magnético.
no porque busque impresionar, sino porque su presencia tiene peso. Su mirada transmite calma, su voz seguridad, su silencio autoridad. Es un hombre que ya no necesita nada de nadie, y por eso lo atrae todo. Esa es la paradoja. Cuando dejas de perseguir, lo que siempre buscaste empieza a acercarse a ti. Pero la abstinencia no es el final del camino, es el comienzo. Una vez que recuperas tu energía, tienes que decidir qué hacer con ella. Algunos la convierten en arte, otros en liderazgo, otros en espiritualidad. Lo importante es que no vuelva a ser desperdiciada. Porque esa energía, cuando se canaliza con propósito, cambia no solo tu vida, sino también la de los demás. Lo que antes usabas para escapar ahora se convierte en el fuego que te impulsa. Dejas de ser un consumidor para convertirte en un creador. Dejas de reaccionar ante la vida y comienzas a dirigirla. Y en ese momento entiendes algo que nadie te dijo. El deseo no se reprime, se trasciende. No lo eliminas, lo transformas. Un hombre que domina su deseo no se vuelve frío ni insensible. Se vuelve poderoso. No porque no sienta, sino porque siente profundamente y elige qué hacer con ello. Esa es la verdadera masculinidad. No la que busca placer en todas partes, sino la que encuentra propósito en su interior. La lujuria te promete placer, pero te quita el alma. La abstinencia te exige sacrificio, pero te devuelve la vida. Al final, no se trata de pureza, sino de poder. No de moralidad, sino de libertad. Cuando dejas de ser esclavo de tu biología, cuando aprendes a usar tu deseo en lugar de dejar que te use, te conviertes en un hombre completo. Así que la próxima vez que sientas la tentación de ceder, recuerda esto. Cada impulso que dominas fortalece tu espíritu, y cada impulso que obedece te debilita. La diferencia entre el esclavo y el libre no está en lo que sienten, sino en lo que eligen hacer con ello. ¿Y tú? ¿Te atreverías a probar la abstinencia real y descubrir quién eres sin la lujuria? Cuéntalo en los comentarios. Quizá tu experiencia inspire a otro hombre a recuperar su poder.